Pues ahí se armó ya la maniobra. Ya nos levantamos, gracias a Dios. Ya nos bañamos. Ya agarramos cafecito, un sandwichito. Ya nos vamos a mover. Vamos por acá porque no sé si se vaya a mover ese troque. Ya van a ser las 4 de la mañana. Vamos a echar diésel y nos vamos. ¿Por qué tan tempranito? Pues porque ya paramos temprano también. Ya nos alivianamos, ya nos recuperamos. Está yendo un dispartión. Y lo que toca, pues empezar temprano. Vamos a movernos para New Jersey. Estamos aquí en Indianápolis prácticamente, cerquita de Indianápolis. Vamos a mover para New Jersey. Levanté una carga el día lunes, hoy es sábado. Entonces esperemos hoy acercarnos lo más que se pueda. Hoy sábado, sabadito, 27 de agosto creo. Para el lunes 29 de agosto, para ver si lanzamos una carguita en New Jersey, en Líbano, New Jersey. Para el regreso para Tijuana. Pronto hoy nos vamos a acercar lo más que se pueda a algún Lox o Piloto, a ver qué nos queda cerca allá por Pensilvania. Y el lunes nos arrimamos a la carguita, va. Ya el día lunes nos estaríamos arrimando, por lo pronto ahí resetearíamos las 34 horas en Pensilvania. Esos son los planes ahorita preliminares. Ya sobre la marcha pues pueden ir cambiando. Bueno, vamos a alistarnos para echar diésel y fuga pípero desayunador a las 4 de la mañana. Bueno, pero antes de movernos pues hay que hacer un chequeo, pero vamos a contar las llantas a ver si no nos falta una, 2, 3, 4. Tenemos 4 llantas de este lado de la plataforma. Significa que de este lado están completas. La basura de la evidencia del McDonald's. Es lo que había aquí cuando nosotros comimos. Pues las luces también las tiene completas. 1, 2, 3, 4. Aquí están completas. No hay nada encima de la plana que vaya a tirar y pegarle a algún carro, a dañar a alguien. Este lado también están las llantas completas. Están las lonas, no se las han llevado. Una manera muy sui generis de hacer la revisión, contando llantas y luces. Y que le traigas el equipo. Bueno, pues vamos por el ticket, por el receipt del diésel y nos vamos. Pues fuimos ahora sí. Ah, caray, ¿cómo es esto, amigo? Solamente por acá. ¿Es una señora? No, es un señor. Pensé que era una doña. A ver. Es que ya de aquel lado anda otro troque de Target. Digo, otro troque decía England con caja de trailer de Target. Ni siquiera pensé que era la doña. Bueno, vamos a salirnos ya por acá. Y miren el pasillito que dejaron aquí. A veces hay que tapar. Bueno, casi por completo. Bueno, que hay pasada. Vamos a regresarnos al 65. A ver, por acá salimos. Vamos a regresar al 65 para bajar de Indianápolis. Ya de ahí agarramos todo el 70. Todo el 70. Hasta Pensilvania. Y de ahí subimos al 78. El 78, no, por acá. Ay. Es que andamos ya en Indianápolis. Está tranquilo el trafiquito, pues son las 4:56 de la mañana. ¿Cómo no va a estar tranquilo? Ahorita no quiso jalar la cámara, pero bueno. Ya
ya desayuné, ya me aventé el cafecito. Estaba analizando pues de que cómo tiene uno bien descontrolados los horarios, las horas de sueño, las horas de trabajo, las horas de comida, o sea, las horas de tomar alimentos pues, la hora de comer, todo descontrolado, no hay horarios fijos, no hay rutinas, imposible tener una disciplina. A veces los horarios no te lo permiten pues. En la medida de lo posible sí se puede a veces establecer ciertas rutinas de horarios para trabajar, para descansar, para comer, pero seguir como tal de que a las 8 de la mañana desayuno y a las 1 o 2 de la tarde merienda o lunch, está canijo, está muy difícil exactamente cumplir rígidos horarios, no se puede. Entonces se hace lo que se puede y por eso no es queja y es comentario. Bueno, pues un pípero desordenado, alimentado y mal dormido. Ahora sí dormido bien, gracias a Dios. Hemos estado durmiendo muy bien. Y sobre todo ayer que no me sentía muy bien, no me sentía en mis 5 sentidos. Ya amanecimos mejor, gracias a Dios, afortunadamente. Las pastillas que me tomé me ayudaron, y con el sueñito, con la comida y con el buen sueño, ya el cuerpo agarró, yo creo, un poco más de defensas. Porque también tantas horas con el clima, con el aire acondicionado, pues, ahí están las consecuencias. Se enferma uno la garganta, duele la cabeza, te quiere pegar como gripe, cosas así, ¿no? Yo así quiero pensar que eso es, no me sugestiono que es nada más, así más. Pero bueno, las construcciones de aquí, de esta parte de Indiana hacia el este, se ponen más frecuentes, más seguido vamos a encontrar construcciones, y se ponen más peligrosas porque a estos rumbos las carreteras son en algunas partes no más reducidas, las calles, las carreteras, entonces con construcciones y muros a los lados, el grado de complicación y con los salvajes que te quieren rebasar a veces hay que poner más atención todavía. Ahorita venimos por el carril izquierdo porque por aquí están marcando los camiones, por aquí vamos formados varios. Entramos con 5 o 6 en la filita. Donde se le ocurra el sensor del refrigerante querer fallar aquí y se apaga el troque. Ay Dios, si Dios guarde la hora. Es que me persino a mi María Purísima. Adiós, que desmadre, se me quedó aquí estorbando. Moñitos tapando la carretera, menos más. Tan malo el Pinto como el Colorado. Bueno, ya se va a poner aquí el tapolón. Vamos a mermarle porque ya se van a empezar a montar desesperados a los amigos estos. Vamos a darle su espacio. Empiezan a buscar la manera por donde pasar, pero pues están tapados, son 2 carriles nomás. Donde se van a meter, no hay otra salida. Bueno, ya son las 6 de la mañana con 10 minutitos. Estamos entrando aquí al estado de Ohio. Esta es la basculita que entra luego. La cerradita. Vamos, pues fuga pípero.
saliendo de Columbus, volvemos a agarrar otra vez el 70 para el este. Otra vez. A su lado que les va a cometer pillín, el cometín amanecido. Ahora sí a Pensilvania por el 70. Son las 9 de la mañana, 50 minutos. Así que ha rendido la mañana. Cuando madrugas, sí te rinde. Ya por ahí después de las 8 9 de la mañana ya se empieza a ir el día más rápido, la mañana más rápido. Estamos en Pensilvania, aquí en una de las áreas donde nos quedamos en el último viaje a Pensilvania, que nos quedamos en las áreas. Vamos a llegar al baño porque ya es necesario. Vamos a descansar una media horita y una vez, aprovechando la parada técnica. Técnica aquí merito esa área que sirve de báscula también. Usted está cerradita en la báscula, no está jalando. De hecho aquí está en el piso, ¿no? Supongo que estas son las planchas de la pesa. A ver, vamos a ver si hay un lugarcito para brillar, ¿no? Se ve lleno. A ver, está de este lado. Acá se va a armar, acá va a haber chance. Ahorita continuamos.
unos apetras, polvito blanco. Ahí lo trae un chavo. Ahí lo va el señor en el perro. Me lo encontré ahí en el baño. Salió del sanitario, del cagadero, con una botellita de agua ya vacía y con una toalla. ¿Ustedes qué creen que haya hecho? Exactamente eso que pensamos. Se está lavando el mono y la cara no. Se lavó el mono y la cara no. Bueno, ya me metí yo al sanitario, salgo y el chavo se estaba limpiando la cara. Se lavó la cara después de que salió del baño. Se lavó la cara y se estaba limpiando la cara y la cabeza, porque se lavó también la cabeza con la misma toalla que trae en la mano que se había lavado el asterisco. Ay, caray, ¿cómo está eso? Pues yo creo que primero te lavas la cara, te secas la cara y la cabeza, y después si te quieres limpiar el tirabola, pues te lo limpias, ¿no? Bueno, me quedé pensando qué pasaría. ¿Ustedes qué creen que haya pasado? Pues vamos a abrir un poquito para no rayarle la trompa a este del Variant. Un gorito nuevecito. Le rayamos la trompa y ahí pa' qué quieren, va. Le dejamos como cachete mal rasurado. Ahora puedes jugar pipero rasurador de Kengorito. En el lado, porque ahí les voy otra vez. Así bien injundioso, ya tiramos lo que sobraba y lo que no servía. Pasar el trole. El amigo ese pasó como a 50 millas, ¿lo vieron? El que va enfrente dice que a 15 millas. Hombre, ese amigo le pasó como a 50. Le pisó, miró, en cuanto puse el direccional le pisó el canijo. Pero bueno, estamos siempre preparados para estas situaciones y para otras y para más. Nomás los venimos tanteando. Pero te ponen unos muros, o sea, no hay manera ahí, no te dan margen de error porque te parte su Mauser al camión contra los muros. Y todavía los cuatritos que traes al lado te muerden raya, porque tampoco sienten que cabe, sienten que está muy chiquito para arriba de ellos. Pero sí son millas y millas y millas, porque estas áreas de Pensilvania así se las gastan los murotes de concreto. Y no es queja, es comentario de que aquí te tienes que poner bien pilas, con el ojo bien abierto.
de aquel lado van rebasando los chavos. Esa es otra de la... Esa es otra talacha que aquí les vale Mauser los señalamientos de tránsito. Así que hay que cuidarse de todos, los patritos, de los 18, de los muros, de todo. Pues bueno, ya vamos a llegar al primer túnel. Aún las luces encendidas a 55 millas y en la salida que le des a 45, dice ahí, porque hay una curvita, no se puede rebasar bajo este carril y por aquí te quedas. Ahí está la doble raya, te prohíbe rebasar. Porque aquí viene la curva, la pura salida. Y si dice 45 es 45, claro que sí. ¿Quién soy yo para decir que no? Juega pipero tunelero. Se meta los túneles. Me acaba de hacer la faramaya que se va a apagar el motor. Ay, no, ¿qué tal la chorra? Bueno, pues, hubo manera de brillarme aquí. 26 segundos faltan para que se pague. Ojalá, si es cierto que se va a pagar. Marca bajo nivel de refrigerante. 15. Pero ya se le quitó. Se le quitó la alarma cuando faltaban como 14 o 3 o 12 segundos por ahí. Bueno, me voy a bajar a ver qué rollo, a ver si lo puedo ajustar los hinchitos. A lo mejor se aflojaron, no sé, vamos a ver. Y si no, pues ya el sensor ya no va a servir. Ya si no me lo hacen los túneles esta chingadera. Vamos a pasar me faltan 2 túneles todavía. Y hay más de tercos o meterte al túnel, chingo hago contigo. A ver, pues echarle porra junto conmigo al Cometín Pillín. Vamos, Cometín Pillín, tú puedes, no te me rajes, mijo. Échale ganas. Yo sé que tú puedes pasar este túnel sin rajarte, sin apagarte. No se apagó, les comento que no se apagó. Aparece la alarma amenazadora que se va a apagar, pero no se apaga. Pero sí hay que detenerse, porque si se apaga corriendo, no está saliendo, ¿no? Te da 1 minuto para que te detengas, 1 minuto nada más. Así que dale, Cometín, tú puedes, padre, dale, ánimo. Juga pipero, Cometín, yo sé que tú sí puedes. Ya mira, allá al fondo se ve la luz de la salida. Dale, Cometín. Este y uno más, no te pido más. Ya si te quieres apagar la carretera en el llano no hay pedo. Aquí en el túnel lo acabas de apagar. Dale, ya mero salimos. Ahí se armó. ¡Fiu! Uno más, Cometín Pillín, yo sé que tú puedes. Dale, Cometín. Uno más.
Llegando a tomar tu aspiradita y verás. Buena aspiradita, buena limpiadita para que te mires bien chulo, bien guapo. Que te mires bien mozo. Ánimo, ánimo, Cometín, yo sé que tú puedes. Hasta tu corrido te voy a inventar si pasamos bien piñi. Tápale la boca al sensor para que no vaya a estar haciendo la democión. Pues que aquí en este túnel se va la señal de todo. Ya mero. Ah, son dos. Sí, cierto, no me acordaba. Bueno, es uno, pero está dividido en dos, en los tramitos. Bueno, otro tramito más, cometí. Dale, otro tramito más. Este está más cortito. El silencio y el suspenso. Ahí viene la luz. Ahí estamos ya. Eso es todo, Cometín Pillín. Tú muy bien, Cometín Pillín. Te acabas de ganar el nombramiento de mejor troque que el Piolín Pillín. Así que acabas de romper tu propio récord. Vamos, pues fuga pero. Ay, espérate. Pero tunelero que no le tiene miedo a los túneles. Bueno, ¿para qué no va a salir en la 2:26? Ahora sí, Cometín, ya casi llegamos. Una horita más. Bueno, una hora más voy a manejar. Pero no vamos a llegar al lugar todavía. Pero voy a manejar una hora más ya para terminar el turno del día de hoy, sábado. Sabadito. 27 de agosto 2022. A 1 de la tarde, 52 minutos. Quedaría más o menos como a unas 60 y tantas millas del lugar. Esas son mis intenciones, a unas 70, 80 millas las que quedan. Pero ya el lunes temprano nos arrimamos a la carga. Es el último logs que estoy viendo aquí en la aplicación que hay sobre el 78. Ya ahí en New Jersey, sobre la ruta que voy, no hay. Hay un pilot, pero son los que han visto ustedes en otros videos. Ahí están los videos del viaje a Maine o algunos otros viajes a Nueva York. Ustedes los han visto como son lugares muy pequeñitos que la verdad no creo encontrar lugar. Vamos a buscar en este log. Aquí por el 78, en la milla 23, ahí me marca uno. Así que ahí vamos a ver si encontramos lugar. Y llegaremos como a las 3 de la tarde, por así decirlo. Que creo que sería buena hora, vamos a ver. Esa es la intención. Vamos a pasar la caseta. La caseta móvil. Bueno, no es móvil porque no se mueva, pero tú te tienes que mantener móvil. No te debes de parar. Vamos a agarrar el 11 a ver, para Harris o para Carson ahí. Bueno, voy a agarrar un poco a la izquierda. Y bueno, por acá, por la izquierda. Vamos a agarrar el 81. El 81 hacia el norte y eso nos lleva al 78. Por eso bien abusado, porque si me equivoco y agarro para allá, me manda en dirección opuesta y a dar un vueltonón. Abusado con las intersecciones. Y aquí salimos a Lobs. A este hemos llegado como una, dos, tres veces, o 3 veces hemos llegado. Nos hemos quedado como una, dos, tres,
3 veces nos hemos quedado aquí. Hemos llegado a quedarnos a dormir, a descansar. Una vez reseté aquí libro, una vez dormí y otra vez también dormí 10 horas. Bueno, paramos 10 horas aquí. Vamos a ir un poquito más para arriba, para el 78. Aquí está el Petro al ladito del Lux. Mira, cometí un pillín, así como ese Corvette blanco que va ahí, así de elegante, así de mamalón, así de chingón, así estás tú, cometí un pillín. Pues tengo que echarle porras, pues. Porque así como nos puede dejar, también nos puede seguir llevando, así que vale más. Que lo tratemos bien, ya cometí un pillín, te agüita. Ahora va uno verde. Qué brincadera. Hola Mauser, este es un clásico, Yule. Es un Corvette clasicazo, Con las patas arriba el acompañante. Afuera en la ventana más bien. Hay otro Corvette, pero negro. Las penitas alcanza a ver ahí. Va descapotado. Pero aquí en la milla 23 del 78, ahí está el Lux. Ahí te miré pillín. Vamos a ver, nunca hemos llegado. Vamos a ver qué tal está el espacio. Para empezar. Marca que tiene 7 showers, pero no dice cuánto parqueadero hay. Vamos a ver. La Mauser se ve chiquillo, no sale tan grande. Bueno, por ni modo, lo que haya que hacer. Atravesarse, a ver qué. Ahí dice que va a estar bien cabrón meterme ahí donde me quiero meter, pero es el único lugar que hay, no hay más lugares. No hay más lugares. Así que me meto ahí o no me meto. Fila. Este es el detalle. Este canijo aquí en doble fila vamos a dejar maniobrar. Vamos a ver qué tanto se puede ser. Vamos a ver. ¿Sale o no sale? ¿Ustedes qué dicen? ¿Entra o no entra? ¿Entra o no entra? De que entra, es que no hay lugares. No hay lugares. Y este me lo encontré nomás de puro milagro. Y el amigo este que está aquí al lado es un tronco que está solo, no tiene caja, no tiene nada y está todo torcido, todo chueco, agregándole un grado de complejidad más a la maniobra el amigo, pero bueno, está muy salido. Corrección, no es amigo, es amiga. Es una morra, por razón está toda torcida. Y es que no hay lugar, mira, aquí andan buscando también, así como vine yo hasta el último, hasta donde termina el área del estacionamiento, y andan buscando lugar, pero pues no hay. Bueno, así es el movimiento con estas cosas de los parqueaderos. Acá para este rumbo está muy crítica la cosa. Y si no, pues estorbar, ¿verdad? Vamos a ver cómo quedamos. Ay, ya me andaba que no había lugares, ya se me hacía que quedaba no sé dónde. Por eso no quería yo parar más tarde. Por eso me arranqué en la madrugada. Por eso es de que paré nada más exactamente la media hora que tenía que parar ese rato. Precisamente por este tipo de cosas. Pues acá para este lado, en estos estados del este, es muy difícil encontrar lugares. Miren, está atravesado. Se le puede cortar de este lado la raya. Eso es lo que lo hacía más complejo. Y es una morra. Es una morra morenita que está ahí atravesada, no tiene ni caja ni nada, pero bueno, aquí tiene el chavo enfrente, pero como quiera dice hermano. Y el Cometín Pillín, hoy es sábado, mañana dominguito,
Mañana no creo encontrar abierto ningún Penske ni nada. Hasta lunes, entonces el lunes lo que voy a hacer, me voy a mover a cargar. Ya estoy como a 70 millas, pues, algo así, cerca de 70 millas. Como una hora y media, póngale, del lugar, porque me están marcando como que hay construcciones acá adelantito. Pero por aquí mismo, por el 78, vamos a entrar a New Jersey, al estado de New Jersey, y ahí en New Jersey, ahí, por el mismo 78, tal vez recorramos algunas 10 millas, 12 millas nada más, y ahí va a estar el lugar cerca. Entonces ya cargamos, si Dios quiere, Dios mediante, ya cargado de regreso. Ahora sí, ya con más calma, si se pone sus faramayas otra vez el sensor ese, ya lo metemos un Penske y que tengan que tardar lo que tengan que tardar, ¿verdad? Y si no lo hace, pues a ver, vamos a ver. Ahorita no tiene caso que ni me mortifico ni nada. Ya encontré el lugar, ya estoy estacionado. Vamos a descansar el sabadito. Hoy sabadito, dominguito mañana. Entonces sí quedó medio chiquillo. Pero bueno, como quiera, eso es lo de menos. Lo que pasa es que miren, por acá por este lado, por eso también queda así. Y aparte las rayas también está chueca, ¿no? Se le ponen en la calle, no está muy derecha que digamos. Pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. Vamos a sacar de hecho nada más y ya me voy, ya me lo fui a descansar. Para el dominguito volver a trabajar. Aquí estamos en Pensilvania, cerca de la ciudad de Reading.